Buenas tardes, mi nombre es Joan Sebastián Mayorga Acosta, tengo 24 años y soy el representante del proyecto Frutos Limpios de Millán. En este video yo como representante quiero explicar un poco acerca de mi experiencia o la experiencia que tenemos todos en este proyecto asociativo respecto a lo que hemos planteado allí en el Excel, en el proyecto para el Fondo Emprender del SENA. También quiero hablar un poco acerca de algunas cosas de cómo está formulado el proyecto, explicar de pronto un poco más algunas cosas para que de pronto se despejen algunas dudas que hay en él. Entonces voy a hablar de la experiencia brevemente que tenemos nosotros respecto a lo que ya hemos dicho allí en el proyecto. Y es que nosotros hemos trabajado en la agricultura durante varios años ya. En el caso de nosotros, por mi parte, por mi familia, mi padre lleva ya varios años cultivando maracuyá, se ha enfocado en este cultivo y obviamente yo de su lado he aprendido muchas cosas con él. Eh, y los integrantes del proyecto también, muchos han trabajado en el cultivo de maracuyá, otros han tenido su propio cultivo también y también han aprendido, al igual que nosotros, a tener un enfoque, una cultura, y es de cultivar de manera ecológica, limpia. ¿Por qué nos nació esta idea? ¿Hace cuánto nació esa idea de cultivar de esa manera, que es muy poco común acá en Colombia, acá en el departamento, debido a que normalmente se cultiva de manera tradicional, usando todo tipo de venenos, productos químicos, insumos, fungicidas, insecticidas? Bueno, la historia de nosotros parte desde hace ya varios años, aproximadamente unos 8 años, si no es más, sí, más de 8 años, 10 años se puede decir, más o menos en el 2015, 2016, 17. Eh, Nosotros, nuestra familia, pues ya cultivábamos maracuyá, y conocimos el mercado de la exportación, ¿sí? ¿En qué consiste este mercado? En nuestro caso, consiste en que nosotros cultivamos cierto producto, en este caso maracuyá, y vendemos a las empresas intermediarias que exportan ese producto a otros países, ¿sí? Nosotros solo nos encargamos de producir, de transportar ese producto, de hacérselo llegar a la empresa y ellas se encargan de clasificarlo y exportarlo, ¿sí? Entonces, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el cultivo de exportación paga mucho mejor que lo paga el mercado nacional. Es mucho más rentable cultivar para la exportación. Al principio, cuando lo hacíamos, nos iba muy bien, teníamos grandes exportaciones, exportábamos varias toneladas en el año. ¿Y eso por qué se podía lograr? Porque en ese entonces, hace 10 años, eh, los productos que se exportaban se permitían que tuvieran químicos nocivos, ¿sí? Entonces no había problema en cultivar de esa manera, eh, y pues exportábamos, enviábamos eso a las empresas y las empresas exportaban el producto. Pero después todo fue cambiando cuando se empezó a implementar ya eh, el requisito de que ahora tenía que cambiar. No, no era categoría no confiable, que es cuando tiene químicos. Ahora iba a cambiar a más que todo si los clientes iban a pedir en Europa y en Asia y en otros países, solo iban a permitir productos que fueran confiables. ¿Qué significa confiables? Confiable significa que el producto
no debe tener ciertos químicos, ¿sí? Entonces para eso le hacen un análisis, ¿sí?, al producto cuando se envía y se determina si sí sirve o no sirve. Si no sirve, todo se lo pagan a Nacional y no se exporta nada. Si sí sirve, la clasifican y una parte se vende como exportación y otra parte se vende para el mercado nacional. Entonces cuando esto empezó a surgir ya hace más o menos unos 6 años, se empezó a ver esto, nos vimos obligados a cambiar el chip, por así decirlo, y a empezar a cultivar de manera más ecológica y limpia, evitando ciertos productos químicos. Entonces, para poder lograr eso no es fácil y no se logra haciéndolo de forma tradicional. Implica tener tecnologías. Entonces, nosotros a lo largo de los años hemos experimentado varias cosas. Por ejemplo, llegamos a tener un cultivo, ¿sí?, en el que estaba en cada surco, en la parte de abajo, cada surco tenía un plástico. ¿Un plástico para qué? Como los cultivos de fresa, ¿cierto? De piña. Eh, ¿Por qué? Para evitar una plaga, que era la mosca del ovario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mosca del ovario infecta los capullos, las flores de la maracuya, ella se propaga, se reproduce de manera que el gusano, los gusanos que deja allí, caen al suelo, se entierran y vuelven y salen nuevas moscas, ¿sí? Entonces la plaga empieza a crecer y es un problema porque pues no se pueden utilizar muchos químicos, insecticidas muy nocivos, debido a que no se permiten la exportación. Entonces nosotros empezamos innovando, empezamos utilizando esos métodos. En su momento funcionó, sirvió de cierta manera y nos fue bien. Pero ya después eh, empezamos a investigar un poco más de qué más tecnologías se podían aplicar. Y entre ellas encontramos de que hay muchos productos orgánicos que, aunque son orgánicos, no son químicos, sí pueden ayudar a controlar ciertas plagas. Por ejemplo, otra plaga que le da al cultivo de maracuyá es el trips. Y el trips es un problema para muchas personas que cultivan acá en Colombia, en el departamento. Para ellos esa plaga es mortal, es un dolor de cabeza, no saben cómo controlar ni siquiera con químico. Fumigan con químico y a los 8 días vuelve y sale esta plaga, ¿sí?, y se propaga, ¿cierto? Y es como un negocio de las casas comerciales. Uno aplica el producto, ¿sí?, mata la plaga, pero ya a los 8 días vuelve y hay hasta más que antes. Entonces obliga al campesino a estar aplicando constantemente, a estar comprando estos productos que ya vienen formulados para que eso suceda. Entonces, en el caso del orgánico no es así. En el caso del orgánico, aunque no actúa de inmediato, sí a la larga va disminuyendo la incidencia de la plaga y permite un control prácticamente total de él, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a investigar productos orgánicos, bioinsumos y empezamos a experimentar, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de los años. También hemos leído información de trabajos técnicos, estrategias fitosanitarias para, por ejemplo, evitar que haya humedad en la planta, que no se propaguen los hongos. Hemos investigado incluso otras tecnologías que se han implementado en cultivos muy similares a los nuestros, que también se exportan mucho, como es la gulupa, la granadilla, y en otros países, en otros departamentos y países también se puede decir, implementan una estrategia que es la cobertura plástica, que es en cada surco eh, hay una cobertura plástica, un techito, un semitecho, y eso ayuda a que la lluvia
no le caiga directamente a la planta, a las hojas, a los frutos, a las flores, porque eso hace que haya más humedad y el agua transmite o propaga el hongo muy fácilmente. Aparte de que se, se despierta el hongo, se propaga muy fácilmente por medio del agua. Entonces, esa es una tecnología que en la agricultura ecológica y en este caso para el mercado de exportación se usa ya en varias partes para poder lograr esto. Hicimos el experimento en un pedazo muy pequeño y efectivamente funciona. Los frutos se cosechan mucho mejor, se evita aplicar tantos fungicidas, ¿sí? Y la apariencia del fruto es de calidad. Un fruto brillante, totalmente limpio físicamente, sin picaduras o sin puntos o hongos, manchas que hacen que dañen la imagen del producto y que no sea apto para la exportación. Entonces, a lo largo de los años, tenemos una gran experiencia en todo esto, en estrategias para nosotros poder sembrar de manera ecológica, eficiente, y lo hemos comprobado ya. Entonces, todo lo que tenemos aquí, que hemos dicho en el proyecto planteado, es totalmente cierto, lo hemos hecho, ¿sí? Varios de los asociados que están aquí en este proyecto han trabajado con nosotros, conocen del cultivo, otros ya han sembrado maracuyá, también tienen esa experiencia. Nosotros incluso le hemos dado el conocimiento, le hemos dado incluso el mercado. Nosotros hace ya varios años empezamos a trabajar formalmente con esto y para hacerlo debemos registrarnos ante el ICA. ¿Sí? Nosotros actualmente estamos registrados ante el ICA como predio exportador. Este es un permiso importante eh, que se exige para que uno pueda venderles a esas empresas y esas empresas puedan exportarlo. Entonces nosotros ya hace ya varios años, ya hace más o menos 2018, ya se puede decir que hace 8 años casi, que estamos certificados ante el ICA. Nos tocó hacer una inversión porque para certificarse ante el ICA hay que cumplir ciertos requisitos, hay que tener ciertas adecuaciones y hay que eh, tener todo esto en orden, ¿sí? Para aplicar, para cumplir con la normativa. Además, también se exigen registros, documentos, ¿sí? Físicos, digitales, que se deben llevar constantemente. Entonces, eh, hemos innovado en muchas cosas, incluso en esta parte del registro ICA. En mi caso, yo creé una aplicación que usamos y que nos facilita llevar estos registros, ya sea físicos o digitales, de manera organizada y de una manera más fácil, sin tener que de pronto estresarse mucho o llevando mejor un orden, ¿cierto? Para poderlo lograr. En mi caso, pues creamos una aplicación que se puede instalar en el teléfono, en la tablet o también se puede usar en un computador, ¿sí? Preferiblemente con internet, aunque también puede llegar a funcionar sin internet en una finca, ir llenando la información y cuando vuelva a coger internet del teléfono, él la va a cargar en la nube. Esta es una aplicación de formularios donde nos ayuda a llevar todos los registros que exige el ICA. El ICA exige varios registros, como el registro de las aplicaciones fitosanitarias, todo lo que se aplica, los fungicidas, los insecticidas, una lista detallada de todo eso y toda la información del producto debe estar en esa lista. Entonces, hay que llenar ese registro constantemente, también el registro de las abonadas, el registro de las labores en el predio, el registro de trazabilidad cuando se envía un producto y se da un reporte, cuánto se exportó, cuánto se quedó acá con el mercado nacional. Entonces, llenar todos esos reportes, esos registros,
¿sí? Subir archivos, facturas, fichas técnicas. Toda esta información se hace por medio de la aplicación que yo creé, y esta aplicación a su vez también genera archivos que los exporta a Excel. Cuando se requieran, se pueden imprimir o se pueden enviar de manera digital para que, por ejemplo, en el caso del que nos hace la visita del ICA para revisar de que todo esté en orden, bueno, podamos mostrarle toda la información de que está al día. Entonces, esa es otra cosa en la que hemos innovado incluso. Tenemos una aplicación propia que aquí se menciona en el proyecto, que ya la hemos usado y ya llevamos aproximadamente 2 años usándola, y ha sido muy buena porque nos ha facilitado esto en gran manera, ¿sí? Además que esta aplicación también tiene gráficas, datos estadísticos, donde también podemos evaluar y podemos saber qué tan rentable está siendo el cultivo, en qué labores estamos invirtiendo más, qué productos o qué tipo de productos son los que más requiere el cultivo, cuánto estamos gastando en eso. Podemos saber eso por meses, por año, por años. Como quiera podemos filtrar esta información para saber los datos. Incluso podemos saber el precio del kilo, eh, por cuánto nos está saliendo, cuánto nos está valiendo cosechar un kilo de maracuyá, en cuánto lo estamos vendiendo en promedio el kilo, ¿sí? Todos esos datos podemos saberlos de manera muy sencilla. De hecho, en el siguiente video que está en el link, acá después de ese video explica netamente la aplicación, ¿sí?, que estoy mencionando. Muestra muy detalladamente, ¿sí?, lo más detallado posible, cómo funciona la aplicación, cómo se ve, cómo funciona, cómo se usa, para que vean que de verdad es real, no es mentira, no es algo inventado, es totalmente cierto. Y bueno, es algo en lo que pues también hemos implementado e innovado. Eh, Aparte de aplicar muchas estrategias que están acá plasmadas en este proyecto, ¿sí? Eh, Como lo es el peinado de la maracuyá, ¿sí? Eh, el peinado de la maracuyá es algo también que se va a explicar en otros líneas de video, ¿sí? Pero es una estrategia interesante y muy importante para ayudar a que el cultivo produzca de manera continua sin interrupción. Además que ayuda, aparte de eso, a que haya menos follaje o exceso de follaje en el cultivo, y pues eso hace que haya más humedad y más hongo. Entonces al estar podando, pues vamos a desestresar la planta y vamos a evitar que también haya mucho follaje. Además que aparte de podar, podemos también deshojar, quitar hojas muy viejas o hojas que pues pueden ayudar a que el cultivo no tenga tanto follaje. Entonces todas esas estrategias, y aparte de utilizar abonos orgánicos de buena calidad como el humus, o abonos orgánicos como el supermagro, ¿sí?, que es una combinación de elementos minerales que la planta absorbe muy bien y que es totalmente orgánico. También en el proyecto se ha planteado acerca de la innovación de la nanotecnología. Hace ya unos años hemos encontrado esta tecnología y ha sido muy buena porque son abonos foliares que la planta absorbe muy bien, ayuda a que el fruto crezca muy bien, aunque en la exportación no necesariamente se necesita que el producto o el fruto sea muy grande, sino mediano y ovalado, pero la calidad del producto es muy buena. Entonces, gracias a estos abonos, es una tecnología más que hemos implementado, que hemos encontrado y que está allí plasmada en el proyecto. Entonces es más o menos básicamente eso lo que hemos hecho a lo largo de los años. Hemos investigado mucho, incluso hemos intentado varias veces presentarnos ante el SENA como tal, pero por X o Y razón, antes en el pasado lo intentamos hacer hace 5 años y no se pudo. Nunca pudimos subir el proyecto, hubo problemas técnicos y bueno, al fin no se pudo.
el año pasado pasamos el proyecto, eh, pero quizás no lo elaboramos muy bien, no fuimos muy específicos. Ahora estamos, pues ahora que está la oportunidad de poder explicarlo mejor y tener líneas, pues hacemos este video para aclararlo mejor. También queremos hablar un poco de por qué el proyecto es tan costoso y el área en el que se va a cultivar es muy pequeña. Entonces, hay dos factores principales. El primero es que no podemos superar el 50% en adecuaciones técnicas. Entonces, esto nos limita, de cierto modo, para poder expandir más el cultivo. Pero ese no es tanto el problema, porque el problema es, o el asunto es, no es un problema, es el asunto de cómo funciona este mercado. Este proyecto es muy diferente a los proyectos en generales que se presentan en el Fondo Emprender a nivel nacional. ¿Por qué? Porque muchos de esos proyectos que son agrícolas son extensiones de cultivos de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, ¿sí? Pero son proyectos convencionales, son proyectos que es prácticamente para el mercado nacional, ¿sí? Porque para el mercado de exportación la cosa cambia. Hay que certificarse, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que producir diferente, ¿cierto? Y eso no es que esté mal, al contrario, antes es bueno. ¿Por qué? Porque estamos produciendo de manera profesional, de manera técnica, de manera responsable, y lo mejor de todo es que cuidamos el medio ambiente y cuidamos la salud de las personas. Este proyecto logra eso, ese es su objetivo, que haya un beneficio para todos, tanto nosotros como productores, empresarios, agricultores, pero también el beneficio para los demás, para el mercado, para el comercio nacional, eh, y para llevar incluso nuestro país en alto, ofrecer un producto de calidad. Pero además las personas que también van a consumir aquí en el mercado nacional nuestro producto, porque nuestro producto no solo es para la exportación, no todo es para la exportación, siempre hay una clasificación y siempre hay un porcentaje. En este caso en el proyecto lo hemos evidenciado que es un poco más del 50%, ese porcentaje en el cual es posible, puede que sea menos, puede que sea por ese mismo porcentaje, lo más posible es que puede que sea menos, el 50% de lo que vamos a producir va a ir al mercado nacional, ¿sí? Que lamentablemente no es rentable, ¿sí? Cultivar en el mercado nacional puede ser rentable a gran escala, con muchas hectáreas, ¿sí? Pero con pocas hectáreas no es rentable, ¿sí? Entonces, eh, nuestro proyecto es un proyecto que tiene miras para una parte, que es el 48% aproximadamente de la producción, sea para exportación. Y ahí es donde la cosa cambia. Ahí es donde el proyecto y el cultivo sí es rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, el precio del kilo de la exportación es de 12.000 pesos, ¿sí? El precio promedio en el mercado nacional es de 2.500. Entonces, de 2.500 a 12.000 pesos hay muchísima diferencia, ¿sí? Muchísima diferencia. Y, y obviamente, pues, vale la pena exportar o venderla a las empresas exportadoras. Entonces, este proyecto es muy diferente, ¿por qué? Porque aunque es pequeño, 1,25 hectáreas, ¿sí? Estaría produciendo incluso más que 1 hectárea o 2 hectáreas convencionales, ¿sí? Va a producir mucho más porque es un cultivo mucho más técnico, que se le da más seguimiento, en que se invierte más en mano de obra, en tecnología, ¿cierto? La inversión está ahí, por eso es tan costoso. ¿Por qué? Porque para poner un semitecho de buena calidad que puede durar unos 4 o 5 años, ¿sí? O incluso más, tiene que ser de un material adecuado que resista, por ejemplo, aquí el verano, el sol que hace en el Meta, en los llanos orientales. Entonces tiene que ser un material de buena calidad. Entonces es algo súper costoso, ¿sí? Además de esto,
para instalarlo se necesita mano de obra calificada, que ya la hay en otros departamentos, se ha implementado esta tecnología, pero en el Meta como tal no, se ve poco o en ningún lado se ve esta tecnología. Entonces sería algo nuevo poderla implementar acá, y sabemos que da buenos resultados ya que muchos la han utilizado y nosotros mismos incluso hemos hecho la prueba. Entonces, ¿requiere una gran inversión? Sí, requiere una gran inversión. Por eso este proyecto no tiene muchas extensiones, ¿sí? De cultivo como tal, 1 hectárea de 1/4, pero puede producir mucho más que varias hectáreas incluso de un cultivo tradicional que solo es para vender en el mercado nacional y solo se aplica veneno. Básicamente, en este cultivo, cuando se hace de manera tradicional, se traduce en veneno. Y eso se traduce en enfermedades para las personas, en cáncer. Muchos productos, insecticidas, fungicidas químicos que hay en el mercado producen cáncer a la larga. Por eso en la Unión Europea y en muchos países, ¿sí?, no se permiten ya esos productos químicos debido a que se ha investigado y se ha encontrado que son nocivos para la salud. Entonces por eso ya no se admite en ciertos países. Y la idea es que más adelante no se permita ningún químico, que solo los productos o los insumos que se usen sean orgánicos, sean biológicos, o que no sean o sea, que no produzcan cáncer o enfermedades como tal, no sean nocivos para la salud. Entonces, por eso el proyecto es tan costoso, es tan pequeño, pero es muy productivo y a la larga, ¿sí?, mientras se expande, se va creciendo, va a ser mucho más rentable, ¿sí?, porque ya a gran escala con esta tecnología vamos a producir mucho más y pues va a ser de mejor calidad, ¿sí? En el primer año de este proyecto, la producción que está allí es una producción conservadora, ¿sí? La vez pasada nos corrigieron eso, que no era muy conservador, pero queremos explicarlo un poco más de por qué sí es conservadora. Resulta y pasa que cuando hay estrategias fitosanitarias en el manejo del cultivo, como por ejemplo el peinado, las podas periódicas, ¿sí?, para que hayan nuevos rebrotes, hace que el cultivo no tenga ciertas cosechas en el año grandes, sino que tengan cosechas pequeñas de manera continua, ojalá semanalmente, cada semana se coseche, ¿sí? ¿Sí? Entonces no va a haber una cosecha de 30 toneladas, de 20 toneladas, de 10 toneladas, ¿sí?, en un solo mes, sino que va a haber una cosecha de 1 tonelada semanal durante todo el año de manera continua, que eso es lo que quiere el mercado de exportación. Las empresas exportadoras, ellas compran de manera semanal y quieren que continuamente pues se les provea el producto. Entonces con estas estrategias hacemos que eso sea de manera semanal. ¿Cuál es la diferencia de un cultivo tradicional? ¿Sí? El cultivo tradicional, que siembra muchas hectáreas, lo que hace es que él va a tener solo ciertas cosechas en el año, ¿sí?, que pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, depende de cómo le vaya, porque a veces ni siquiera usando químicos puede uno lograr una buena cosecha. Eso está pasando actualmente y por ejemplo por acá en el Meta, porque cuando hay invierno y el cultivo es tradicional y no tiene ninguna cobertura ni ninguna protección de nada, el hongo va a atacar muy fuertemente y eso va a obligar a que se aplique más y más productos químicos. ¿Y eso qué hace? Que pues uno quiera que el producto salga bien, ¿no? Pero muchas veces el hongo incluso es más fuerte y se vuelve resistente a esos químicos, y aún así aplicando y los más fuertes que existen y no funcionan. Entonces en el caso de nosotros, de un proyecto que es tecnológico, avanzado, es muy diferente,
como sí tenemos protección, aunque haya invierno o aunque haya mucho verano, el plástico es un estabilizador que va a ayudar a que no se afecte las plantas, no hayan plagas tan fuertes, no hayan tantos hongos y siempre el fruto tenga buena calidad, ¿sí? Obviamente no quiere decir que eso sea milagroso y que no va a haber hongo, no, pero sí ayudan un 60, un 70%, mucho más que si no tuviera nada. Entonces, el beneficio es bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos cosechas continuas periódicas. El cultivo tradicional tiene solo ciertas cosechas y llega en un punto, después del segundo año, tercer año, que esa cosecha para porque ya dio todos los rebrotes que pudo dar la planta, pero como nunca se podó, no se puede podar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el cultivo se enreda. Entonces las ramas se enredan y al enredarse, primero eso hace que crea mucha humedad y hayan hongos. Y segundo hace que cuando se vaya a podar no se pueda podar porque se cortarían donde no debería cortarse y la planta no se desarrollaría bien. Entonces, ¿qué hacen muchos? Podarla al azar con machete, ¿sí? Le dan machete a las ramas y eso obliga a que se desestrese y vuelva a dar nuevos brotes, pero no va a ser igual. Ya puede que se demore más en volver a cosechar y bueno, es un proceso muy engorroso que es muy diferente en la exportación o como nosotros tenemos planteado manejar el cultivo. Es un cultivo mucho más organizado, que está peinado, las ramas van hacia abajo y que cuando queramos podemos identificar la rama, podemos podar donde debe podarse y ella simplemente da otros dos rebrotes o un rebrote y vuelve a producir. Y así constantemente se hace esta labor y así constantemente se cosecha de manera semanal. Entonces, esto a la larga es una ventaja porque nos va a ayudar a por lo menos cosechar 1 tonelada de maracuyá, de la cual la mitad o casi la mitad o puede ser más de la mitad eh, va a salir para la exportación y esto va a ser muy rentable. Entonces en el primer año la verdad es que eh, la cifra que hay ahí es muy conservadora, ¿sí? Son unas toneladas, un poco más de 10 toneladas, un poco más de 10 toneladas y media, eh, 16 toneladas aproximadamente. Eh, Eso en el primer año es conservador porque pues es lo que normalmente un cultivo tradicional incluso da, ¿sí? Pero como ya dijimos, nuestro cultivo no es tradicional, es un manejo muy diferente. La idea es que produzca más y sea mucho más organizado y más continuo. Entonces, eso es conservador. Los otros años aumenta porque nuestra idea es aumentar. En el segundo año a media hectárea más. El tercer año, cuarto, quinto, cada año aumentar 1 hectárea más. Y por eso las cifras están así. Pero no quiere decir que no sean conservadoras porque estamos siendo realistas con lo que estamos planteando, ¿sí? Ya lo hemos hecho, ya se ha hecho incluso en el cultivo tradicional. Esas producciones que están ahí fácilmente se pueden hacer, ¿sí? Una persona tradicional, un agricultor tradicional, puede llegar a cultivar hasta 30 toneladas en solo una cosecha. 30 toneladas, ¿sí? Entonces, las cifras que están ahí, la verdad, son muy conservadoras y pues queremos como recalcar o explicar mejor esto, el por qué están esas cifras así, ¿sí? El planteamiento del proyecto, por qué es tan reducido, por qué es tan poco, porque es un cultivo muy tecnológico, innovador y también que requiere su mano de obra y pues su tecnología de muchos materiales de buena calidad para que asimismo se produzca de manera limpia, prácticamente que orgánica, ¿sí? No podemos afirmar que es 100% orgánico, pero sí es una producción apta para la exportación y que es que no tiene prácticamente, no hay ningún daño para la salud. El consumidor, la persona que coma esto acá en el mercado nacional, que consuma este producto que vamos a producir,
pues se va a beneficiar mucho y a un precio muy bajo porque lo vamos a vender a precio nacional. Un producto que es muy costoso de producir, ¿sí? Y que además es totalmente saludable, ¿sí? Limpio, ¿cierto? Entonces, eh, eso era lo que quería explicar básicamente como representante del proyecto y también hablar de la experiencia que tenemos y que tengo en el cultivo de maracuyá. Y espero pues que les guste el proyecto y ojalá también pues seamos aprobados. Entonces, muchas gracias por su atención.